empeoran las desigualdades que ya se enfrentan en una manera cotidiana mujeres y durante las crisis. Las mujeres y niñas pueden encontrarse en mayor riesgo de pareja y otros tipos de violencia doméstica debido al aumento de la tensión en el hogar. De ahí la importancia de charlar con expertos quienes desde su experiencia, amplia experiencia, nos ayudarán a entender este problema, así como a prevenir situaciones de violencia y a evitar esas situaciones que han llegado a presentarse durante el confinamiento. Quiero a continuación dar la más cordial bienvenida a nuestros especialistas que han en forma muy amable participado en este panel. En primer lugar, tenemos a nuestro amigo, el licenciado Misael Palacios García. Él es licenciado en Psicología General por la Universidad del Golfo de México, maestro en Estudios de Género por la Universidad de Barcelona, España. Es director de especialización en la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y Derechos Humanos, Pariter AC. Se desempeña como docente en instituciones de educación superior y consultor en materia de género. El segundo de nuestros especialistas de esta tarde es el licenciado Esteban Schmidt Bello. Cursó los estudios de psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, psicodramatista por la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, Asociación Civil, y la Universidad Autónoma de México. Desde 2010 es consultor en tema de masculinidad y violencia de género del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca, del Refugio de Mujeres 8 de marzo de Juchitán, Zaragoza, Oaxaca, y del Instituto de la Mujer Tlacolulense de Oaxaca. Actualmente tutor docente de la tercera edición del Diplomado en Línea Violencia de Género y Feminicidios para CICADES, Asociación Civil. También es un gusto que nos acompañe el licenciado Sergio Zúñiga Ojeda, licenciado en Psicología por la Universidad del Golfo de México. Ha cursado diplomados en Educación, Evaluación Psicológica Integral, formación de facilitadores de grupos de adolescentes, atención e intervención psicológica con perspectiva de género y derechos humanos ante las violencias, cursos y talleres en intervención con hombres que ejercen violencia en la pareja y la familia, intervención psicoterapéutica con adolescentes. Actualmente colabora como facilitador de grupos en el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, donde es el responsable del programa de reeducación para adolescentes. También nos acompaña el maestro Óscar Godínez. Es sociólogo, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas, en 2009 por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Colaboró en el Instituto Politécnico Nacional con adscripción en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género de 2012 a 2019. Contribuyó con la transversalización de la perspectiva de género en el Instituto Politécnico Nacional, así como es el responsable de impulsar acciones a favor de la política de licencia por paternidad. Actualmente se desempeña como consultor en Hombres Corresponsables MX, tallerista y capacitador actual, así como integrante de la red Cómplices por la Igualdad, Men en Age México. Quiero iniciar esta conversación con esos excelentes panelistas con la primera pregunta. Bueno, también quiero dar la bienvenida muy cordial a nuestra excelente compañera, la directora del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la licenciada Marusia López. Bienvenida, Marusia.
espero que esta conversación con nuestros panelistas sea muy productiva. Preguntas. Empezamos con las preguntas. ¿Cómo viven los hombres el confinamiento desde una perspectiva de género? Adelante. No sé si quieran que yo hable o... Bueno, por favor. Adelante, compañero, sí. No sé si sí, pueda iniciar yo, ¿está bien? Sí, como ustedes lo determinan. Ok. Es importante entender que se viven realidades muy diferentes en términos sociales en nuestro país. El reconocimiento de las desigualdades, discriminaciones y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es muy grave, es un grave problema social y de salud pública. Es decir, son la otra pandemia que coexiste con aquella por el COVID-19. Tengo la convicción que ninguna epidemia no se superará sin la participación articulada de todas las personas, en este caso de mujeres y hombres. Los hombres seguimos siendo los principales responsables de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Violencia contra nosotros mismos, violencia contra otros hombres, ¿verdad? Eso, Beno de Heiser lo llamó el varón como factor de riesgo. Michael Kaufman lo llama la triada de la violencia. Si bien somos parte del problema, también somos parte de la solución. Sí, y solo sí nos hacemos responsables de nuestras propias violencias, de nuestros miedos y de nuestras inseguridades. La agenda pública de las desigualdades de género previo a la emergencia sanitaria en nuestro país era solo el 45% de las mujeres eran consideradas como población económicamente activa, pero son las mujeres las que dedican al menos 3 veces más tiempo semanal al trabajo de los cuidados no remunerados. En contraste con el tiempo dedicado por los hombres, alrededor del 20% menos del salario pagado a las mujeres por el mismo trabajo realizado por los hombres, y solo un 25% de presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones. El 70% de las mujeres mayores de 15 años han vivido alguna forma de violencia, 10 feminicidios al día. A partir del aislamiento social y confinamiento de los hombres por el COVID-19, la agenda cambió, pero para agudizarse, profundizarse y hacerse más compleja. Si las mujeres han perdido el empleo por la contingencia, no pierden el tiempo por los cuidados que se les carga, ¿verdad?, no remunerados. Aún con empleo o intentando hacer teletrabajo, las mujeres cargan en sus hogares el estrés laboral, la sobrecarga de los cuidados, las tensiones con sus parejas y familiares que llegan a derivar en múltiples violencias. Tan así que han incrementado el ingreso de las mujeres a los refugios entre un 5 y un 60%, dependiendo del refugio de que se trate. Incrementó más del 60% llamadas de orientación telefónica para mujeres. También incrementó el acoso, hostigamiento sexual, abuso, violación, pornografía, prácticas sobrerepresentadas en los hombres. Se identifican más de 20,000 llamadas de denuncias por violencia familiar, 7.2 más detenidos por violencia doméstica, y el 90% de estos casos quedan en la impunidad. Detrás de esta realidad compuesta por estas y otras cifras de injusticia está todo un sistema patriarcal que opera en lo económico, político, social, institucional, cultural, compuesto por prácticas y creencias que colocan un modelo de masculinidad que privilegia a los hombres a costa de la subordinación de las mujeres, en razón de la desvalorización de lo femenino. La contingencia ha permitido que como pocas veces y gracias a múltiples esfuerzos por visibilizar la violencia de género como otra pandemia paralela sobre la cual los gobiernos, empresas y sociedad civil abren cada vez más espacios de diálogo y difusión, ampliando su visión para incluir temas mientras como la salud mental. La participación del amigo Esteban, quiero hacer énfasis en lo que él dijo. Sí, hola, sí. Bueno, quiero hacer énfasis en un tema. Mientras se retoma la participación, quiero Esteban, porque de repente se nos cortó la comunicación con él. Quiero decir algo muy importante y retomar las palabras del amigo Esteban.
el varón como factor de riesgo y luego los hombres. Son parte del problema, pero también de la solución. O sea, el machismo perjudica no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, y la violencia no solamente es una responsabilidad de los hombres frenarla, sino también es la cultura de la paz en la construcción necesita de los hombres. Adelante, Esteban, porque la última parte se cortó tu video. Ok. Sí, me refería al varón como factor de riesgo. Es un factor de riesgo para sí mismo. Beno de Heiser lo llama el varón como factor de riesgo, que es un riesgo para sí mismo, para las mujeres, niñas y adolescentes y para otros hombres que no se acercan al modelo tradicional masculino, de la masculinidad hegemónica. Esta manera, bueno, Michael Kaufman lo llama como la triada de la violencia. Es muy importante identificar que los hombres, si nos hacemos responsables de nuestras propias violencias, reconociendo nuestros miedos y nuestras inseguridades, la violencia casi se para en el automático. A eso se refiere este concepto que acabo de decir. ¿Me escuchan? Ok. ¿Tomamos la llamada o tomamos sí, la yo creo que Oscar, si gustas continuar. Hola. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema necesario e indispensable abordar, dado la situación de confinamiento que estamos viviendo, tanto hombres como mujeres, y poner a los hombres a discutir estos temas me parece que es relevante en el sentido de que también tenemos que abordar estas temáticas. Y una cuestión que yo quería iniciar diciendo es que para las personas que hemos estado trabajando los temas de masculinidades, la intervención con hombres que ejercen violencia, las políticas públicas en favor de la igualdad a través de la incidencia de hombres, pues debemos reconocer que la pandemia desafortunadamente ha sido esta situación sanitaria que ha llevado a los hombres a mantenerlos en casa. No lo habíamos logrado, ni las políticas de licencia por paternidad lo han logrado, dado que son de lo más innovador en tema de igualdad de género en este país, no se había logrado, ¿no? Y lo otro es el alto costo que estamos viviendo en el confinamiento. Y yo creo que este alto costo tiene que ver mucho con el aprendizaje y la socialización de género que hemos recibido muchos varones. Sobre todo en esta lógica de que el hombre debe de ser esta figura que ejerce el poder, pues vemos hoy día que este ejercicio del poder se ha convertido en abuso de poder. En esta lógica también de ser hombres, o como se nos ha enseñado desde un modelo tradicional, vemos que al final de cuentas los hombres nos enseñaron a no estar en casa, a tomar una posición periférica de lo que implica estar en casa, en el cuidado, en lo que implica el involucramiento no solamente del cuidado de los otros, sino también de nuestro propio cuidado. Y tiene un impacto directamente en lo que estamos viviendo hoy día en el confinamiento. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Un tema también que me parece relevante, que ya lo mencionó Esteban, es el tema de la violencia. Se ha disparado. Parece ser que la tensión, el conflicto, la convivencia de 24/7 no está siendo muy amigable, no está siendo muy fraterna de lo que se nos ha dicho que implica estar en casa. Y un tema más que tiene que ver también con todos estos aprendizajes de ser hombre, tiene que ver que los hombres, pues como aguantamos todo, no nos va a pasar nada. Y resulta que somos los principales que estamos muriendo en este confinamiento, producto de este COVID. Digo, si ustedes pudieron seguir al inicio las conferencias del doctor Gatell, 70% de los hombres eran los que estaban detectados como positivos COVID, ¿no?
Entonces, estos aprendizajes, en cierto modo, tienen una incidencia. Ya lo decía Esteban, se ha incrementado la violencia en casa, ¿no? Violencia donde nosotros principalmente somos los protagonistas de este ejercicio de violencia. El trabajo doméstico no le estamos entrando, ¿no? Las mujeres siguen continuando 3 veces más que los varones. Y algo interesante que tendríamos que destacar es que sí es cierto, y muchos varones van a alzar la mano y van a decir, no, yo estoy entrándole a las quehaceres domésticos, sí, eso no me queda la menor duda, le estamos entrando, pero ¿a qué? Digo, no estamos entrando al parejo. Y ahí es donde uno tendría que reflexionar cuál es el papel que nosotros los varones tenemos en casa, ¿no? Para ir entendiendo, porque si es simplemente entrarle a ciertas actividades, pues las situaciones de iniquidad siguen estando en el espacio doméstico. Y eso es interesante porque muchos varones, véanlo, pregúntenlo entre sus conocidos, amistades, cercanos, ¿cuál es el papel que nosotros jugamos en casa? Lo primero que van a decir es, nosotros ayudamos. Y tienen toda razón, pues se nos enseñó, se nos educó que nuestro papel periférico en casa es ayudar simplemente a la otra, ¿no? Y entonces desde la propia lógica y desde la propia narrativa de cómo estamos configurados en casa, pues nuestro papel, por lo pronto, lo que estamos viviendo ahorita es ayudarle a la otra con sus responsabilidades. Y bueno, algo que tendríamos que señalar también es que el tema de la vulnerabilidad afecta a mujeres y a hombres, y el tema de la salud es muy indispensable. ¿Por qué? Porque en estas tensiones, en estos conflictos, en esta convivencia, pues también carecemos de herramientas para poder gestionar la parte emocional, ¿no? Somos hombres que explotamos a la primera, pero no sabemos reconocer en qué momento pedir ayuda. Y seguramente alguien más que trabaje directamente con varones nos podrá explicar esta situación. El punto es que esta discapacidad emocional, de la cual se nos educó y se nos crió, está teniendo un impacto directamente en cómo estamos viviendo. Entonces, nada más para cerrar y enfatizar un poco también lo que decía Esteban. Sí, el confinamiento tiene un alto costo para hombres y mujeres. El punto es que se están incrementando las desigualdades en casa. Se está incrementando la violencia y los hombres no estamos pidiendo ayuda. Y ahí es una cuestión que tendríamos que repensar cómo queremos vivir esta masculinidad, cómo queremos vivirnos en el espacio doméstico, cómo queremos vivirnos con nosotros, con las otras, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra pareja. Es algo que ahí tenemos que invitar a otros hombres a que empiecen a reflexionar sobre esto. Porque si el confinamiento se extiende y si regresa en octubre, pues hay que ir repensando otros modelos de ser hombre, porque este no está siendo rentable ni está siendo sostenible. Misael o Sergio. Bien, pues bueno, teniendo como de base este preámbulo, quisiera comentar cómo tradicionalmente los hombres, pues permanece esa masculinidad tradicional y por lo tanto muchos han aprendido que cuidar es llevar el dinero a casa, ¿no? Entonces pienso en todos estos hombres con trabajos informales que tienen que salir a la calle, que se les exige dinero, pero pues ahora sí que no saben de dónde sacar más el dinero, pues sabemos que hay muchas personas que se han quedado sin empleos, y entonces todas las consecuencias que esto acarrea, ¿no? Sentirse estresados, confundidos, con problemas para dormir, hay dificultades en el sueño, dificultades para concentrarse, incluso hay muchos que tienen respuestas de sobresalto, es decir, les hablan en casa y contestan con voz muy alta, o simplemente las conductas violentas incrementan, como el dar órdenes constantemente, controlar lo que está sucediendo en casa, cuando a lo mejor, como no habían pasado tanto tiempo, pues a lo mejor en casa ya tenían horarios establecidos, los hijos, las hijas, las parejas, y entonces como están más tiempo en casa, entonces pareciera que todo está fuera de control, pero no, más bien es como esto que comentaba un poco Oscar, ¿no? El tiempo de estar en casa, más tiempo, y entonces, y también esto que
que comenta Oscar, cómo el no pedir ayuda, el no poder compartir lo que está pasando, muchos hombres termina el día y se van con esa preocupación, se van con esa emoción que no pueden identificar. Por ahí escuchaba a quienes se dedican a estudiar el tema de las emociones, que un gran porcentaje de hombres somos analfabetas emocionales. No sabemos identificar esa emoción, mucho menos la nombramos, y pues desde luego que tampoco la podemos explicar, manejar. Es decir, hay hombres que se levantan y tienen una cara de muy pocos amigos y con esa misma cara duermen, ¿no? Entonces muchos hombres están yendo con mucho silencio, con preocupación a la cama, ¿no? Y también pienso, por ejemplo, en estos hombres que tienen un trabajo formal, que tienen la posibilidad de hacer trabajo desde casa, el teletrabajo, y bueno, pues también se trastoca su identidad como proveedores, pues dueños del espacio público, y como lo decía el responsable del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, está incrementado que los hombres compartan pornografía a sus amigos, a los grupos de WhatsApp. Y el dato que más consternó a muchas personas, colectivos feministas, personas que trabajamos en organizaciones que impulsamos la igualdad, es que ha incrementado también la pornografía infantil. Y eso sí es pues muy preocupante también, porque niños y adolescentes tienen mucha exposición a imágenes o videos con contenido pornográfico a través de redes sociales. Digo, esto ya es algo que habíamos captado, percibido cuando estábamos trabajando con estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, desde la experiencia que estoy inscrito en una organización no gubernamental, pero ahora más porque con la llegada de esta aplicación TikTok, que tiene como unos pequeños audios ya instalados, y los niños y las niñas hacen una grabación suya. ¿Y qué estamos viendo con los chicos? Pues que están reaprendiendo estereotipos de género. Por ejemplo, se comparten estos videos desnudos, en el que se muestran en boxer, en ropa interior, se ponen con una toalla y se ponen el hashtag de bulto o bulge en inglés, pues que tiene que ver con el pene, con el tamaño del pene, con mostrar sus músculos. Es decir, todos estos estereotipos otra vez están como regresando con estas aplicaciones, en el que me parece que no hay mucha restricción, y ahí también es un punto que debemos de poner cuidado, ¿no? Que se esté reproduciendo esto. Y también los videojuegos con alto contenido violento, también los niños y los adolescentes tienen exposición. A lo mejor un niño de 4 o 5 años no tiene el acceso directo, pero cuando juega el primo mayor o el hermano mayor, los tíos, están pues presenciando toda la sangre, todos los puntos por matar con descuartizar con la motosierra. Y bueno, aquí desde la neuropsicología pues se ha estudiado cómo incluso la mente, cuando tiene esta exposición recurrente a la sangre, a ciertas imágenes, pues, se va habituando y cada vez se recurre a más y más. ¿Y cuál va a ser el límite entonces? Esta también sería una de mis impresiones y percepciones sobre cómo se está viviendo el confinamiento. Y por último quisiera comentar también cómo están viviendo el confinamiento los hombres indígenas, los hombres campesinos, en el mundo rural, cómo se está viviendo. Y bueno, aquí la preocupación, pensando por ejemplo en que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en el 2017 mencionaba que había en sus datos duros 15 millones de hombres con depresión, y ahora en el confinamiento pues hay que estar como muy atentos quienes estamos trabajando con la población de hombres, cuántos hombres pueden empezar pues a desarrollar estos síntomas asociados a la depresión, porque muchos hombres campesinos en estos momentos pues no están vendiendo sus productos, no tienen trabajo. Entonces
Y también esto que sucedió en algunos estados que tenían prohibida la venta de alcohol, como Puebla, Jalisco, ¿no? Que muchos hombres acostumbran a que después de la jornada laboral, pues van y en una tiendita compran aguardiente, mezcal a muy bajo precio, y vemos ahí también como una masculinidad tradicional en épocas de confinamiento no hacen caso de las medidas, y ahí tenemos más de 130 personas muertas, la mayoría hombres, por estas pues por estas conductas tradicionales en las que pensamos que el virus nunca va a llegar a nuestros cuerpos, ¿no? Pues sería esto. Hacemos una pequeña pausa. Se acaba de unir la maestra Ana Vázquez Colmenares, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí, ¿se me escuchan? Bueno. Sí, la escuchamos y la vemos perfectamente. Muchas gracias. Bueno, perdónenme que apenas me reúno con ustedes, es que tuvimos una reunión con el gobernador de gabinete, pero me da muchísimo gusto que estemos pudiendo hacer este conversatorio de masculinidades positivas. Como seguramente ya lo dijeron aquí, los hombres necesitan hacerse cargo de sus masculinidades para que no sean estas masculinidades tóxicas, hegemónicas, violentas, machistas, sino masculinidades creativas, positivas, orientadas a la paz, a la igualdad. Y pues yo pienso, yo soy muy optimista en ese sentido, que en la medida en que cada hombre en México, cada joven, se haga cargo de su propia masculinidad, vamos a tener la posibilidad de que realmente haya un cambio sociocultural bien importante, donde esas brechas de desigualdad, esa discriminación, que son fuentes de violencia contra las mujeres, pues disminuyan. De violencia contra las mujeres, que es obviamente un tema de la Secretaría, pero también de violencia contra sí mismos. La violencia que ejerce el patriarcado les hace ejercer a los hombres contra sí mismos, contra otros hombres. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a la Secretaría de Seguridad Pública por aceptar participar en este panel. Muchas gracias, Marucia. Muchas gracias a la secretaria Liliana también, nuestra secretaria de Prevención, y en particular a nuestros 4 panelistas, expertos, y a todas las personas que se unieron. Tengo entendido que en Facebook ya estamos con un número muy importante de personas. Te están saludando, Misael, del Instituto Municipal de las Mujeres de Juchitán también. Nos están mandando saludos. Saludos a Juchitán. Bueno, a Juchitán. Leonardo Cortés también saluda desde Santo Domingo, Tomaltepec, y nos dice que excelente tema. También saludos para Esteban Schmidt, de parte de Sara Flores, excelente panelista, nos dice. Maite Cruz, también a Esteban Schmidt. Te dicen, te echan porras, su tema Liliana también, tema Leonor Maya. Rocío Galván nos saluda desde Santa Cadena, Yané, gran trabajo que se realiza desde la Secretaría de las Mujeres, pues es en equipo, en realidad este trabajo no lo podíamos hacer solas. Saludos también al maestro Esteban Schmidt, saludos a la licenciada Sara Flores desde aquí del Istmo, nos manda saludos de Tehuantepec, Lorena Robles Brena, que también es una de nuestras panelistas, experta en feminismos, y bueno, nos comenta Vilma Cat que se corta el audio, entonces espero que ya se haya mejorado eso. Teníamos unos problemas técnicos porque está lloviendo en la zona donde Cristian, nuestra community manager, vive, y entonces ella es la que está manejando esto. Estamos aprendiendo estas tecnologías. Bueno, pues les dejo, no sé a quién le tocaba la palabra, Edna. Vamos a iniciar, bienvenida secretaria, vamos a iniciar la segunda ronda de preguntas. Quiero hacer énfasis en algunas de las ideas. Perdón, compañeros. Secretaria, faltaba ¿sí? Sergio. Falta Sergio, es cierto. Sí. Adelante, amigo Sergio. Ok, pues primero, buenas tardes a todas, a todos. Muy contentos y muy agradecidos desde el Centro de Reeducación de la Secretaría de Seguridad Pública por la invitación, secretaria.
mucho eso, agradecemos bastante. Y bueno, creo que para no como redundar en lo que ya se ha dicho, el espacio público ha sido asignado históricamente a lo masculino. Y estar precisamente en este confinamiento, creo que nos enfrenta con restricciones que antes ni siquiera notábamos, ni siquiera sabíamos que estaban ahí. El hecho de ya no poder salir libremente, el hecho de no poder ir a trabajar tranquilamente, sin tener que tomar precauciones de cuidado. Incluso lo que comentaban hace un rato los compañeros, ¿no? Aquellas personas que se han quedado sin trabajo y que no pueden llevar el sustento económico a la casa. Creo que todo esto atenta directamente con este mandato claro, ¿no? Que se tiene de las masculinidades, que es ser el proveedor, quien lleva el dinero a la casa, y que es una forma también de demostrar que se es hombre, es una tarea, una obligación prácticamente de ser hombre. Creo que las reacciones que se han, bueno, que yo he observado de manera personal cuando me ha tocado salir de casa de este confinamiento, creo que es muy interesante. Son diversas, pero es muy interesante, ¿no? En alguna ocasión noté que muchos hombres en la calle no usan cubrebocas. Vamos por la calle y la mayoría de personas que no usan cubrebocas, la mayoría son hombres. Y en una ocasión, poniendo atención sobre la plática que tenía, uno de ellos dice, oye, pues es que el coronavirus ni existe, o sea, eso nunca, no me va a dar a mí porque eso no existe, y poniéndole justificaciones varias. O algunos otros comentarios son de, bueno, eso a mí no me va a pasar, yo me tomo todos los días mi juguito de naranja y entonces mi vitamina C la tengo hasta el tope, y entonces yo nunca voy a enfermar de COVID. Creo que este tipo de creencias lo que manifiestan es eso, es una sensación o una creencia de superioridad machista, en donde se cree que no le va a pasar nada por el simple hecho de ser hombre. Estamos como muy alejados de esta idea de la vulnerabilidad, ¿no? que hace un rato también comentaban y que coincido con esta parte. Y bueno, esta creencia de superioridad machista creo que contrasta mucho dentro del espacio privado, porque en la casa con los hijos, con las hijas, con la pareja, con las personas adultas mayores, pues entonces se cree que no se tiene responsabilidades, que las responsabilidades del hombre solamente se pueden cumplir desde los espacios públicos, y en el espacio privado ahí es otro cantar. Y bueno, pues se relegan todas estas tareas hacia las mujeres. Creo que paralelamente a esto existe también un aumento de estímulos negativos. Por ejemplo, este bombardeo tan grande que existe, mediático me refiero, ¿no? De las noticias, a veces un canal y lo que te dicen es, hay tanto número de contagios, tanto número de muertos, tanto número de personas que se están contagiando, están creciendo los índices. Incluso creo que también vemos estos casos, ¿no? De personas que violentan al personal de salud por el miedo que esto ocasiona. Entonces, todo este bombardeo mediático tiene una consecuencia también. La consecuencia es que provoca estrés, provoca preocupación, provoca ansiedad, provoca incertidumbre, y a nosotros como hombres creo que nos cuesta lidiar con todas estas exigencias y con todas estas presiones. Algo que bueno, para cerrar, que creo que a los hombres nos evidencia o muestra de nosotros como hombres, es que debemos aceptar que no está en nuestras posibilidades el controlar la pandemia, que esto es algo que nos rebasa. Y también ahí rompe otro mandato de la masculinidad tradicional, ¿no? Que es el de la protección, ¿no? ¿Y ahora cómo le hago si yo no puedo proteger tampoco, no me puedo proteger a mí, tampoco a mi familia? Y creo que genera, sí, en el fondo, sentimientos de vulnerabilidad, de impotencia, de miedo, pero debido a esto que decía Misa, que somos emocionalmente, se me fue la palabra que usabas, ¿no? Pero analfabetas emocionales. Analfabetas emocionales, gracias. Que somos analfabetas emocionales. Creo que con esto se complica y se agrava la situación. Desde la experiencia que hemos acumulado en el Centro de Reeducación, podemos nosotros decir que muchos hombres, en el momento en el que sienten miedo, no lo muestran como tal, no lo expresan como tal, lo transforman y lo expresan en forma de enojo o en forma de ira. Y creo que esto pues muestra claramente una incapacidad
que tenemos los hombres de identificar y después expresar emociones pues, de manera honesta, de manera sincera, pero también creo que muestra el machismo vigente, ese machismo que todavía está, ese machismo que por más que nos empeñemos en decir es que ya se fue, es que ya está minorando, no es tan real, ¿no? O sea, sigue estando allá. También muestra que no sabemos afrontar los conflictos de una manera clara, y todo esto junto considero que es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo viven los hombres el confinamiento? Yo creo que, en resumen, pues sería así, o sea, como un castigo. Gracias. De planificación, de la salud. Bueno. Hola. Bueno, quisiera nada más poner sobre la mesa algunos puntos que hablaban sobre el incremento de la violencia. ¿Qué tanto realmente es un incremento y qué tanto se está agudizando las formas de violencia? Es decir, que estas violencias que ya estaban, ¿no? Y que han estado como continuamente en nuestro sistema justamente por estas desigualdades, se están volviendo más visibles, se agudizan, y obviamente eso incrementa el riesgo para nosotras las mujeres, sobre todo cuando estamos viviendo una situación de violencia. Y que tiene que ver con esto que comentaba Sergio un poco de la superioridad masculina, ¿no? que tiene que ver con los ejercicios de poder. Y creo que no podemos dejar de pensar en el punto de vista feminista de cuestionar no solo el poder masculino, sino el poder en sí mismo, ¿no? Y sobre todo también como clarificar que más que, o sea, que los hombres no ayudan en casa, sino están ejerciendo una responsabilidad, ¿no? En las tareas domésticas, pues son parte de una familia, son parte o sea, viven y conviven en esta casa, ¿no? Entonces, pues solo ponerlo bajo la mesa. Y si me permiten hacer la siguiente pregunta, o no sé si alguien desea alguna otra. No. ¿Cuáles son las oportunidades, ¿no? A partir de lo que comentaban, cuáles son las oportunidades de cambio que tienen los hombres en el confinamiento para construir relaciones más igualitarias? Adelante, compañero. ¿Puedo? Sí, por favor. Ok. Me llama la atención algo que planteaba Sergio y quiero tomar 3 ejemplos porque también nos pueden ayudar a entender un poco de cómo poder repensar otros modelos de masculinidad. Yo no sé si en semanas pasadas ustedes observaron que los hombres iban al mandado con la listita, ¿no? De lo que iban a comprar. Yo creo que eso es un reflejo, al final de cuentas, de qué lugar ocupamos los hombres en la casa. A veces no sabemos ni dónde está ubicado qué cosa, ni qué necesidades existen al interior del hogar, ¿no? E incluso todas estas imágenes se prestaron mucho a la burla, porque socialmente el hombre no puede estar en casa, ¿no? De hecho, nombrarnos amos de casa no existe el término ni el concepto, ¿no? Lo que existe es el mandilón y se nombra desde una manera muy peyorativa, de insulto, de cuestionar la masculinidad, de que eso no es correcto para los hombres, ¿no? Entonces, a los varones nos ha costado mucho trabajo también adaptarnos a este espacio porque muchos fuimos educados para no estar en él, ¿no? Y cuando uno ve este tipo de imágenes, uno dice, en verdad, podemos construir otro modelo de paternidad si desde afuera ya me están cuestionando que le estoy entrando a las ciertas actividades o algunas actividades me estoy asumiendo como funcional en casa, pues resulta que ya afuera ya hay otros varones que ya me están puntualizando de que eso no es lo correcto. Otro punto que me pareció interesante para ir sumando es que esta imagen de las chelas en verdad fue así como de colas de hombres atrás persiguiendo la cerveza porque la escasez, ya no va a haber producción, y entonces uno se pregunta, entonces los hombres ¿cómo nos cuidamos? Si al final de cuentas creemos que una chela
nos va a ayudar a liberar todas estas tensiones que va a generar el encierro, y a lo mejor ese no es el camino que tendríamos que tomar nosotros los varones. Asumir que hay otro tipo de paliativos como la chela, voy a decirlo así, pero en realidad no nos está haciendo ni nos está beneficiando en nada. Lo único que está haciendo es que tenemos otro alcohólico, además de golpeador tenemos alcohólico en casa, y eso es algo que no nos hemos puesto a reflexionar nosotros los varones, ¿no? La necesidad de poder trabajar la parte emocional, lo que sentimos, cómo lo estamos viviendo, qué nos adolece, cómo nos sentimos en un espacio en donde si nosotros le preguntáramos a las compañeras o las personas con las que convivimos, pues también se han de estar cuestionando, ¿y qué hace aquí? Si nunca estuvo en este espacio, ¿no? Y un tercer ejemplo, el tema de la proveeduría, ¿no? Pensemos un poquito, efectivamente, el pensar estas reflexiones del confinamiento en estos tiempos también tendría que ir ya planteando esta necesidad de pensar posterior al confinamiento. Nada más analicen un poco. En el primer trimestre se perdieron 1,5 millones de empleos, ¿no? Si se supone que mayoritariamente los hombres somos los que asumimos estos empleos, porque somos económicamente los que estamos más en la parte pública, ¿cómo nos va a pegar todo esto en la parte no solamente económica, en la parte de organización al interior del hogar, en la parte emocional, en el tema del autocuidado? Las tensiones y los conflictos se van a disparar porque cumplimos con una función primordial que tiene que ver con la proveeduría. Y esto nos va a tener que hacer repensar en algún momento que no es sostenible este modelo de masculinidad, como lo decía hace un rato, ¿no? Porque además estamos viviendo en un contexto en donde se nos exige ya no solamente ser proveedor, ser la autoridad, el que manda, etcétera, etcétera, que ya no es funcional, pero además viene todo el discurso del feminismo, la igualdad de género, en que tenemos que guiarnos por el buen trato, la no violencia, el desempoderamiento, ¿no? Entonces, todos estos nuevos discursos pues nos tienen así en una situación de crisis, que algunos la podemos matizar en oportunidad, pero no todos le estamos entrando a esto. Construir otros modelos de masculinidad que puedan ser distintos al modelo hegemónico. Vemos que no es sostenible, vemos que no es incluso ni rentable, ¿no? Si estuviera la mujer participando cada vez más en diferentes actividades, o sea, el aporte económico que tendrían las mujeres sería beneficioso para el Producto Interno Bruto, ¿no? Yo más bien pensaría cómo poder trabajar con otros hombres que podamos construir otros modelos de masculinidad. De entrada, no existe este hombre que se base por la no violencia, el buen trato. Hay que ir construyendo estos modelos o estas figuras de hombres, ¿no? Este hombre corresponsable, el papá que apapacha, abraza, hay que irlo construyendo porque no existe. Estamos trabajando sobre la nada, ¿no? Y trabajar sobre masculinidades positivas, igualitarias, corresponsables, participativas, el apelativo y apellido que ustedes quieran ponerle, es una responsabilidad que solamente nosotros como varones tenemos, nadie más. ¿No? Nadie más nos tiene que decir cómo trabajarlo. Somos nosotros los que tenemos que encontrar esos caminos. Y con esto yo hago pausa. Bueno, con respecto a las oportunidades, yo creo que sí pudieran ser muchas y muy variadas. Coincido con lo que dice Oscar, ¿no? Es un tema en donde a los hombres nos pone en una posición en donde tenemos que responsabilizarnos, tenemos que empezar a generar cambios, no solamente en el tema del discurso, ¿no? Sino sobre todo en el tema de las actitudes, en el tema de los comportamientos, en el tema del día a día con la pareja, con las demás mujeres, con las compañeras de trabajo, con las hijas. Creo que en cuanto a, retomando un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los hombres en el confinamiento? Creo que son infinitas, o sea, sí pueden existir muchísimas opciones. El conocerse, el aprender a identificar cuáles son esas necesidades, aprender a diferenciarlas de nuestros deseos,
empezar a cuestionar esas creencias que, como bien decían los compañeros, pues ya no son funcionales, ya no tienen el mismo peso que tuvieron en algún tiempo, si es que lo tuvieron, ¿no? Creo que es importante esto, empezar a cuestionar, empezar a desarrollar un sentido crítico, a gestionar nuestras emociones, a involucrarnos con las responsabilidades en la familia, saber que son compartidas y que van más allá solamente de proveer dinero, crear nuevas dinámicas de interacción, sobre todo basadas en el diálogo, basadas en el respeto, aprender a vivirse y a sentirse en la vulnerabilidad. Creo que asimilar, darnos cuenta que no podemos controlar lo que pasa y que no hemos podido nunca. Creo que eso también es algo importante, ¿no? Algo que yo considero muy importante es que se le dé el valor que realmente tiene el cuidado de las demás personas y el autocuidado. Pues creo que de esta forma son de las pocas herramientas que quizás tengamos para aminorar riesgos. Y es cierto, no solo durante esta contingencia, sino siempre. Y creo que esta contingencia nos da la posibilidad, pues, de pensar que podemos gestionar, que podemos generar cambios, pero que no van a llegar solos. O sea, son cambios que no solamente por arte de magia, ¿no? Sino que requieren de un esfuerzo, requieren de un compromiso, requieren de congruencia, requieren, creo que de muchos elementos que son importantes, ¿no? Retomar y traer como a ese espacio. Gracias. Esteban. El audio es después. No, sí, voy. ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Aquí en Oaxaca decimos, bueno, como bien han dicho las compañeras y compañeros, que esta pandemia vino a visibilizar más aún las desigualdades y los problemas y las violencias. Aquí en Oaxaca yo aprendí una frase que me gusta mucho, que es muy oaxaqueña, cuando un hombre conservador y tradicional regresa a la casa, bueno, porque es un hombre público, dice, no me hallo, siento que no me hallo. Esta frase es muy oaxaqueña, siente que no le pertenece, es un espacio doméstico. Recuerdo que los compañeros de Corea decían, ¿qué ganamos con cambiar? Yo creo que ganamos mucho, pero antes de reconocer que lo que ganamos es mucho en términos de autoestima, de bienestar, de respeto, de seguridad, de afecto, primero me parece que hay que reconocer que hay ciertos temores, ciertas ansiedades que me pueden generar la convivencia en la familia. Si reconozco, y además que reconozco mis miedos y mis inseguridades y las puedo expresar, porque como bien también hace rato mencionaron que pareciera que somos discapacitados emocionales, pero sí podemos, la única emoción que nos permite social y culturalmente expresar es el enojo. Yo digo, bienvenido el enojo, qué bueno que hay enojo. La diferencia es cómo expreso el enojo. Tengo que aprender a expresar de manera no violenta mi enojo, porque si se queda en mí, va a salir, redimensiono el enojo con otras personas, con otras mujeres, con los vecinos, con mis compañeras de trabajo, ¿verdad? Si me enojé con alguien, Sócrates decía que enojarse con la persona indicada, en el momento indicado y con la intensidad indicada, ese es el verdadero reto. A mí me parece que una de las oportunidades que tenemos es de tener contacto de manera franca con la compañera, con los hijos y hablar de lo que sentimos, porque los asusta mucho hablar de lo que sentimos, mis miedos. Si ella trabaja, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, algunos hombres perdieron el empleo y están en casa y son como ajenos y viven una situación tensa. O sea, y si ella es la que trabaja, existe la posibilidad, ¿verdad?, que se exacerbe la violencia. Si no se trabaja diciendo lo que estoy sintiendo, tengo miedo, me siento amenazado porque tú tienes trabajo, ¿verdad? Porque siento que si tú tienes el trabajo y tienes el dinero, tienes el control, ¿verdad? Yo creo que los hombres
desarrollar esta oportunidad, ¿verdad? Del confinamiento podemos aprender a desarrollar habilidades y comunicaciones con la pareja, reconociendo mis inseguridades, reconociendo mis miedos. Creo que este es un momento coyuntural en el que podemos relacionarnos de una manera no violenta con la pareja y con los hijos. Gracias. Misael. Bien, continúo y sí, okay, sí funciona. Retomo entonces aquí lo que han dicho mis compañeros y coincido en que hay muchas dificultades para cuidar nuestra salud mental. Cuando hablamos de salud mental, pues nos estamos refiriendo pues, a ese bienestar físico, bienestar psicológico, emocional y ese bienestar que tenemos con las personas que nos rodean, ¿no? Es algo que a veces no tomamos muy en cuenta. Y bueno, Sergio, ¿no? que está también trabajando con hombres en grupos de reeducación, pues sabe lo que significa trabajar con hombres cuando se les pregunta, cuando se inician las sesiones, ¿cómo están? Y Sergio, no me dejas mentir, que dicen, bien, todo bien. Pueden comentarnos brevemente qué hicieron durante la semana. Pues trabajar, llevar dinero a la casa, es decir, puras cosas generales, ¿no? Bueno, pero usted cómo está, dígame cómo se ha sentido. Bien, tranquilo. Es decir, los grupos de reeducación no bastan 2, 3 ni 10 sesiones para que los hombres aprendan a hablar de sí mismos y aprendan a que los demás pueden escucharlos sin juzgar, ¿no? De hecho, cuando trabajamos, pues siempre tenemos algunos acuerdos importantes de no juzgarnos, aprender a guardar silencio. Y esto de aprender a guardar silencio creo que lo necesitamos todos, ¿no? Todos los hombres, como bien comentaba Esteban, Oscar, generalmente no hemos aprendido a resolucionar nuestros conflictos, porque los conflictos pues, son parte de nuestra vida, todos los días tenemos conflictos, incluso hasta con nosotros mismos, ¿no? Me levanto temprano o me duermo otros 5 minutos. Y ahora cuando estamos conviviendo con más personas, pues los conflictos vienen a cada momento, ¿no? Entonces, hemos aprendido como colectivo, como hombres, que es más fácil recurrir a la violencia. Cállate, haz esto, ¿no? Es decir, no hemos aprendido a dialogar, no hemos aprendido a solucionar los conflictos, porque solucionar los conflictos requiere de ciertas habilidades. Aprender a escuchar, es decir, quedarse callado, porque a veces no podemos quedarnos, siempre pensamos que nuestra visión de lo que está pasando es la más real, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a no juzgar, a escucharnos, a guardar silencio y pues tenemos que aprender a que las otras personas, que aunque convivamos con ellas, pues van a tener una visión muy distinta de lo que está pasando, ¿no? Y debemos respetar eso. Y por otro lado también pensando en quienes tienen la oportunidad pues, de quedarse en casa, tenemos que reaprender eso que tenemos la oportunidad de ser creativos, ¿no? Si tenemos hijos, hijas, ¿no? Hacer las tareas, jugar. Luego cuando somos adultos tradicionales no nos permitimos jugar. Y jugar de verdad que descansa el cuerpo, te ríes. Entonces no tenemos que olvidar que podemos ser creativos en el juego, en las tareas, en el acompañamiento con los hijos y con las hijas, y también meternos un poco en su mundo, sobre todo quien convive con adolescentes que de repente tienen la música a todo volumen, solamente les gritan, ¿no? Y no les preguntan cuáles son sus artistas favoritos, pero que tenemos la oportunidad de conocernos más ahora que estamos en casa. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues hemos tenido 2 preguntas muy interesantes que cada uno ha respondido desde sus perspectivas. Vemos que hay algunas, obviamente, cosas comunes, esta dificultad que tienen los hombres para manejar sus emociones,
el tema del autocuidado, porque como sociedad, como sistema patriarcal, no les enseñamos a cuidarse, sino a que sean cuidados por otra persona, normalmente sus mamás, sus esposas, el tema de su salud mental, el no, como decía Esteban, la única emoción que les permiten es el enojo. Quisiera leer algunas preguntas de los chats, de los paneles, para dar interacción al público. Por ejemplo, Marco Loyola dice, sería bueno que hablaran sobre las causas del machismo. ¿Qué orilla a los hombres a comportarse de maneras tan violentas? Y de hecho, esa es nuestra tercera y última pregunta de este panel. ¿Por qué hay tanta violencia entre los hombres y qué podemos hacer como sociedad? Pero antes de que responda cada uno, voy a continuar leyendo algunos comentarios para que pudieran retomarlos en su intervención. Maite Cruz dice, Misael, hombres que todo el tiempo del confinamiento están en lo privado y desde luego antes nunca lo hacían. Entonces tenerlos a la fuerza por la contingencia resulta que es como un riesgo para las mujeres, niñas y niños.